Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí seguimos hablando de teatro. En este caso seguimos hablando de teatro de acrobacia y de otras cuestiones más, siempre en el marco del teatro independiente. Vamos a hablar de esta obra que es Sueño Eterno o qué, que se presenta el sábado 17 de mayo, sábado que viene, ahí en la sala de Merlina Trinchera. Y para hablar de esta obra está con nosotros Flor Ortiz. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Juan. Un placer que vengas. Igualmente, gracias. Gracias por el espacio, por poder abrir ahí el espacio para poder contar un poco de lo que se trata la obra y poder hacer un trabajito de difusión también. Contame, para romper este hielo teatral, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, es como una pregunta compleja porque, no sé, a mí me gusta pensar la obra como si fuera un gran collage en donde fuimos pasando como distintos procesos o etapas. Nosotros comenzamos en el 2018. Entonces, en ese inicio fuimos buscando como hacer un encuentro, un espacio de investigación donde poder trabajar el circo por un lado y el teatro por el otro. Entonces, la pregunta un poco era cómo poder potenciar el circo con el teatro y el teatro con el circo, digamos. Ese era como el desafío que teníamos por delante en el momento que dijimos, bueno, nos encontremos a jugar, investigar. Entonces fuimos armando, como tuvimos diferentes momentos, pasamos por distintas etapas y fuimos como construyendo una obra que eso, se agarra de diferentes pedacitos. Un poco la idea es trabajar la temática del tiempo y de la eternidad, y a su vez el eje conductor de esos dos conceptos, digamos, es el sueño. Entonces, en la obra lo que buscamos hacer es plantear ciertos interrogantes, relatos, narrativas en relación al tiempo, a la eternidad y al sueño. Por ahí desde la perspectiva de dos personajes que se encuentran en un espacio que no está definido, digamos, que no saben dónde están, tampoco tienen un recuerdo claro o nítido de un pasado o de un porvenir. Entonces están ahí como en un lugar ambiguo, digamos, y desde ese lugar comienzan a preguntarse diferentes sensaciones, a encontrarse en ese espacio, digamos, no definido, y ver qué interrogantes devienen. Un poco esa es la propuesta de la obra, a partir de este proceso del que venimos. ¿Este proceso cuánto duró como tal desde el momento en que entiendo, pienso, imagino que se juntaron como grupo ustedes y dijeron, no sé si empezaron a tirar ideas o había alguien que dijo, che, me gustaría ir por acá y demás, y se fue armando ese collage que vos me dijiste así al principio? Desde ahí hasta al menos el sábado que viene, ¿cuánto ha durado todo ese trabajo? Y iniciamos en el 2018 como buscando un espacio de investigación, sí. De poder ahí comenzar a trabajar esta necesidad o esta inquietud que teníamos. Y bueno, eso fue durando como en el tiempo y tomando diferentes maneras. En sí el proceso de creación de obra lleva 2 años. Cuando ya Sofi Bustos, que hace la dirección, digamos, tomó el rol específico de dirección y en el armado de la dramaturgia, digamos. Eso llevó 2 años y después, bueno, hay un gran proceso de investigación donde por ahí partimos de un texto inicial que es de una escritora alemana que se llama Dea Loher, que fue como el texto que nos inspiró para comenzar, y a partir de ahí fuimos abriendo líneas hacia diferentes autores, diferentes textos. Hubo mucha investigación en cuanto a narrativa, literatura, filosofía. El tiempo y la eternidad son 2 temáticas muy amplias y también muy difícil de trabajar en escena, digamos, cómo representas la eternidad, digamos, cómo representas el tiempo, cómo se siente el tiempo.
Entonces, un poco la literatura lo que nos dio fue como una biblioteca de metáforas, digamos. Agarramos muchas metáforas de diferentes autores que van desde Cortázar, Borges, no sé, Liliana Bodoc, García Márquez, todo lo que fuimos encontrando, cuanto recorte pasó por el frente de texto, pedacito de algo, y sensaciones nuestras y charlas nuestras, y a partir de ahí fuimos como armando esta biblioteca de metáforas de donde tomarnos y armando como pequeños relatos, pequeñas preguntas a las que les íbamos, porque un poco también el desafío era decir, bueno, esto cómo lo trasladamos a la escena, y a su vez no solo a la escena, sino cómo trabajar el circo, o el que era nuestro lenguaje, digamos, para escénico, es decir, bueno, cómo lo llevamos al circo. Entonces esa era la fusión y el desafío que fuimos trabajando desde el 2018 hasta ahora, y más intensamente, digamos, los últimos 2 años. Bárbaro, entonces, una complejidad absoluta dentro de un gran desafío para ustedes también, ¿no? Sí. Porque no sé si es la primera vez que trabajan de esa manera, ¿no? Tal vez no con un texto, no sé si es lo usual, pero las dramaturgias colectivas por ahí tienen como otras temáticas que no son tan profundas, y me parece que por ahí sale todo un poco más rápido. Sí. O ni hablar si hay un texto, ya tienen el texto acabado de algún autor o autor en particular. Entonces ahora con esto me imagino lo que habrá sido. Sí, fue un gran desafío, y yo creo que todavía estamos como siempre en un proceso de construcción y de encontrarle nuevos sentidos también, porque un poco la idea creo que era un poco también perderse en esta ambigüedad. Era un poco la propuesta también, no ir hacia una línea directa de nada, sino como abrir preguntas, y va tomando diferentes también significados en el tiempo. Y bueno, sí, yo por ejemplo vengo del circo, y tal vez no está el espacio, las condiciones para poder tener procesos de investigación tan largos para la creación. Es difícil, digamos, poder llegar a construir ese espacio, tanto grupalmente como, bueno, desde varias aristas. Entonces, esto fue como algo bastante especial que se dio entre nosotras, de encontrarnos las personas indicadas para poder tener ese proceso largo y darse la posibilidad de investigar, de cuestionarse, de agarrar cada detalle y trabajarlo como minuciosamente, desde la estética, desde el cuerpo, desde, bueno, cada partecita que compone la obra, digamos. ¿Cuántas personas son en escena? En escena somos 2, y después está la dirección. Juli, Juli también está en escena, que viene a ser quien hace la música, que la música está hecha en vivo. Entonces, Juli forma parte de la escena también, en la composición musical. Y después está Ye, que está en lo que es la técnica de luces. Bien. ¿Y cuáles son los elementos del circo, si se quiere? Me hablaste al principio de esa premisa de ir mezclándolo, que están más presentes. ¿Qué es lo que ustedes traen del circo, que lo llevan a escena? Y si sufrió algún tipo de transformación drástica esos elementos. Digo, que usualmente se usan para algo, y acá queda como un elemento totalmente disruptivo. Claro, para otra cosa. Trabajamos 2 disciplinas del circo, que es la cuerda lisa y la lira, es de acrobacia aérea. No modificamos los elementos, trabajamos la técnica tal cual, digamos, con el elemento en su lugar, por así decirlo. Lo que sí hicimos en el último tiempo, que fue algo que integramos ahora, fue trabajar con colchones que forman parte del ecosistema del circo en cualquier disciplina que hagas, y ahora incorporamos una pila de colchones bastante grande, y ese es como el gran objeto a investigar y a trabajar en escena, porque son pesados, porque son altos, porque tienen unas sensaciones o una propuesta muy particular. Así que bueno, esos son como los objetos que trabajamos. Y después hay herramientas de la danza también,
la acrobacia, un poco más del suelo y fundamentalmente de los aéreos. Un poco también esta cosa de que los personajes no toquen el suelo no toquen el piso, digamos, es parte de la propuesta media, del aire, digamos. Se llevan bien con esa propuesta, ¿no? De sí. no tocar el... De no tocar el piso, claro. No, digo porque por ahí, lo pienso que vos trabajás con esto ya hace un tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, imagina, estás en tu salsa. Sí. Preferís no tocar el piso. Sí, tal cual, sí. Sí, era algo que lo disfrutábamos, la pasábamos bien de esa manera y bueno, los colchones vinieron a ser como un estadio intermedio entre el suelo y el aire, digamos. Seguimos sin tocar el piso, digamos. Genial. Hablemos de luces, hablemos de vestuario, hablemos de escenografía, cómo fueron pensando eso, cómo trabajaron, si es también lo mismo entre todas o hay alguien en específico que se fue ocupando de eso. No, en la parte de luces y bueno, y la música están Jay y Juli, que son dos personas mágicas que llegaron a la obra y pudieron como entender súper bien la propuesta y empezar a crear ellas. No me siento ahí en condiciones de contar sobre eso, porque la verdad que no sé, fue un proceso que ellas hicieron sobre eso, tanto en el diseño de las luces como en la propuesta musical. Y lo que es la estética, bueno, también, como te decía, parte de la propuesta de la obra es un gran collage, digamos, y en un inicio buscábamos trabajar la estética de la steampunk, que nos parecía que era como algo que lograba fusionar, digamos, dos temporalidades, el pasado y el futuro, como en una propuesta estética. Y durante un tiempo trabajamos de esa manera. Después, cuando se empezó a integrar ya la idea del sueño como algo más concreto y cotidiano para trabajar la eternidad y el tiempo, ahí empezó a integrarse otra estética diferente que ya es como más del mundo del dormir. Y ahí aparecen los colchones, almohadones, las sábanas y el blanco como algo que naturalmente se te viene si vos pensás en dormir, digamos, el color que... Entonces un poco así fuimos construyendo la estética a la par que íbamos armando también todo el otro proceso del texto o de la dramaturgia en sí. Flor, ¿me recordás propiamente, vamos a desglosar todos los nombres, es decir, la ficha técnica de la obra? Bien. Está Sofía Bustos, que hace la dirección. Después Julia María, la música. Jay Ibarra en luces. Y en escena estamos Vane Riveros y bueno, yo. Excelente. Funciona entonces próximo sábado, ¿a qué hora y en dónde? La función es en Merlina Trinchera, es una sala de teatro independiente que está en Barrio Pueyrredón y sería el sábado 17 a las 21 horas. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? La función es a la gorra, eso es importante, está bueno decirlo, sí. La función es a la gorra, así que, bueno, nada, no hay que reservar entradas anticipadas, directamente hay que llegarse a la sala. Excelente, importantísimo entonces. Política 100% circo en escena. Claro, tal cual, sí. De hecho, el estreno de la obra lo hicimos dentro del Festival Circo en Escena y a partir de ahí las funciones que hemos hecho hasta ahora las hicimos todos bajo la misma línea, digamos, de trabajar a la gorra. Excelente. Estimada Flor Ortiz, te quiero agradecer este rato que hemos compartido, todos los éxitos y ojalá que sea hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el espacio.